Salmo 119, por favor. Hay muchos versículos en este salmo que declara la excelencia de la ley de Dios. Uno de los versículos más conocidos es el verso 9, ¿no? Salmo 119, 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Le da la relevancia de la Escritura, la dirección para nuestra vida, ¿no? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que toda la riqueza, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Padre amado, a ti sea el honor, el reconocimiento y toda la gloria. Gracias, Padre, por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por permitirnos iniciar un nuevo tiempo de estudiar tu palabra, que sabemos de por sí que tu palabra, siendo viva y eficaz, tiene ese poder, Señor, de transformar nuestras vidas, ese poder para cambiarnos, para consolarnos, para darnos dirección. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa. Gracias por las personas que se han dedicado a investigar sobre tu palabra y hoy podemos estudiar acerca de ella. Padre, sea tu Espíritu Santo dándonos dirección. Bendice a cada uno de mis hermanos que se hacen parte de este curso. Señor, que tú puedas guiarlos, que tú puedas, Señor, abrirles el entendimiento. Danos, Señor, también, dame la oportunidad de ser sencillo con aún temas profundos, para que podamos, Señor, todos aprender estos valiosos principios. Oro por mis hermanos que están presentes, oro por los que están en camino, te pido por los que van a llevar la clase de bautismo. Padre, toma el total control. Gracias te damos, oh Dios. El honor, el reconocimiento a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver la introducción, ¿ya? Vamos a ver la introducción. Ahí aparece una serie de argumentaciones y tenga usted pendiente al respecto. Muy bien. Algo que dice en esta introducción es lo siguiente: no conociendo las doctrinas de la Biblia, el Hijo de Dios estará incluso siendo sincero. Ahí viene el versículo. ¿Qué dice ese versículo? Llevado de un lado a otro, arrastrado por todo viento de doctrina, por artimañas de los hombres y la maliciosa astucia con las cuales engañan en espera de seducir y llevar a la mentira. Me importa mucho que usted entienda este primer principio. Muchos cristianos realmente no conocen la Escritura. ¿A qué nos exponemos? Usted puede ser un cristiano muy sincero, busca a Dios con mucha devoción, viene con sinceridad a buscar de Dios. Pero si no conocemos la Escritura, como dice este pasaje de Efesios, podemos ser llevados de un lado a otro. A veces hay cristianos que le dicen: por acá ven para que escuches esto. Aquí funciona el poder de Dios. Aquí hay unción. Acá enseñan bien, acá no enseñan bien. Y el que no conoce la palabra va para allá, va para acá. Al final, hermano, puede terminar confundido. Dice: arrastrado por todo viento de doctrina. Es como tú fueras como una hojarasca, ¿no? Una hojita seca y el aire te lleva por donde sea. Así no debe ser nuestra vida cristiana. Porque hay gente maliciosa. ¿Está bien? En el mundo religioso hay mucha gente maliciosa que usa la religión para sus beneficios.
Entonces, tenemos, hermanos, que tener bastante cuidado al respecto. Amén. Por eso vamos a estudiar. Por ello, el propósito divino, sigue por favor, ayúdame, hermano. Ahí está. Por ello, el propósito divino es que el siervo de Cristo esté plenamente equipado. O sea, los cristianos tenemos que equiparnos con la palabra. ¿Para qué? Para predicar la palabra, vamos, a tiempo, fuera de tiempo, para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es importante conocer la Biblia? Porque te va a permitir hablar a otros de Cristo de una manera clara. En todo momento, tiempo fuera de tiempo significa en todo momento. Con ese para redarguir tiene que ver con que usted enseña algo a alguien que tiene una enseñanza diferente, que no está claro al respecto. Por ejemplo, hoy día mis hermanos van a estudiar acerca del bautismo. Algunos pueden decir, como a todos nos hemos dicho en un momento, yo de niño fui bautizado. Entonces, ¿necesito bautizarme, sí o no? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a la Escritura, dice que solamente pueden bautizarse los que han creído. Un niño o un bebito nunca ha podido tomar la decisión de creer. Los padres decidieron por él. Entonces, ¿valdrá ese bautismo? No vale, ¿verdad? Porque usted no tomó la decisión. Los padres tomaron por uno. ¿Se entiende, verdad? Entonces, bajo estos principios, usted y yo necesitamos estudiar doctrina. También dice para reprender. Hay que corregir enseñanzas equivocadas. Hay que exhortar o alentar. Y con toda paciencia y doctrina. Es decir, es con la Escritura. Usted cuando va a hablar con alguien acerca de Dios, lo correcto sería que usemos la Escritura. Amén. Tenemos que, como dice, trazar bien, marcar bien lo que dice la Escritura. ¿Qué cosa es doctrina? Ahí está, ¿no? También, ¿qué es doctrina? A ver, ahí dice, significa algo recibido o lo que es recibido. Es decir, es la enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Eso es doctrina. Es una enseñanza que se te instruye, que se te da para que puedas tú ser una persona que aprenda, que conozca la Escritura. Esa es doctrina. Hay un pasaje de Deuteronomio que no está allí, se lo voy a leer una parte, dice: escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿No? Hay que aprender, hermanos, a escuchar los dichos de la boca de Dios. Si decimos que Dios ha hablado, entonces significa que ¿dónde está lo que dijo? Lo tenemos en la Escritura, hermano. La doctrina es una forma de vida, es la enseñanza, ¿ya? La Biblia habla de la sana doctrina, porque si hay sana doctrina, también significa que hay doctrinas enfermas, ¿ya? ¿Está bien o no? Si hay una sana doctrina, pues usamos nosotros ese término. Pablo usó ese término, sana doctrina, porque también hay doctrinas enfermas. Por ejemplo, vamos a dejar un poco la separata y abrir nuestra Biblia en Gálatas, ¿no? Gálatas, el apóstol Pablo le exhorta a la iglesia en el capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. ¿Qué le dice Gálatas, o Pablo, perdón, a la iglesia de Galacia o de los Gálatas? 1:6. ¿Qué le dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué le dice, hermanos? Un evangelio diferente. 7. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Entonces, ¿existe gente que enseña cosas equivocadas de la palabra? Sí. Lo sufrieron los Gálatas, lo sufrimos en todos los tiempos. Amén. Entonces, si hay gente que engaña, hay que tener cuidado. Para eso tenemos que tener una sana doctrina, conocer bien la Escritura. Porque si yo me alimento bien, voy a estar sano, pues, hermano. Amén. Muy bien. En el Nuevo Testamento, la palabra doctrina significa didache o didache, que significa instrucción, doctrina, enseñanza. Miren, hermanos, quisiera que entendamos algo. Los teólogos se han encargado de complicarnos un poco la vida con tantos términos necesarios, ¿no? Necesarios sobre todo lo que dice la Biblia. La Biblia es bien sencilla porque fue escrito justamente con un propósito. Es bien sencilla, ¿ya? ¿Para qué fue escrito? Para instruirnos, para enseñarnos. Para eso fue escrito, ¿no? Y para hablarnos de Cristo. Amén. Y para hablarnos nuestra santidad o la conducta del cristiano. Dice la Biblia que Dios hizo un pueblo para sí. Y ese pueblo tenía que vivir como Él quería. Amén. Entonces usted va a tener instrucciones. Instrucciones es, ¿qué es lo que quiero que hagas? Esas son instrucciones. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Casi no es nuestra cultura, hermanos, dar instrucciones. Usualmente la gente dice, haz eso, ¿no? Qué bueno que los que trabajan para alguien, cuando no sabían nada, alguien se pone ahí y dice, quiero que hagas así, 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 así. Eso se llama instrucciones. Amén. Entonces la Biblia es bien sencilla, está llena de instrucciones. En cuanto a mi relación con Dios, en cuanto a mi relación con mi prójimo. ¿Ya? ¡Wow! Ese es el hermano Alfredo. El papi, con sus motos. Se ha equivocado de día. Qué terrible. Bueno, ¿se entiende, verdad, hermanos? Entonces la Biblia está llena de instrucciones, de enseñanzas. ¿Ya? Bien para hablarnos de Dios o de Jesucristo, o bien para hablarnos de la conducta, de cómo debemos de comportarnos. Reitero, Dios decidió tener un pueblo para sí, que tenga una forma de vida, una forma de pensamiento en su relación con Dios. Para Dios, por ejemplo, le enseñó a su pueblo que Él es el único Dios, no existe nadie más fuera de Él. En los pueblos de alrededor, en los tiempos del Antiguo Testamento, había otras naciones que tenían muchos dioses, ¿no? Entonces Dios tenía que separarlos para eso. Tenían que tener una forma, una conducta sobre su familia, sobre su economía, sobre el descanso, sobre la relación con las personas. Para eso justamente, hermanos, tenemos la Escritura. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esa introducción, hermanos? ¿Sí? ¿Se entendió? Está sencillo, ¿verdad? Bien. Vamos a pasar ahora a la lección número 1. ¿Ya? 1, la palabra dice la Biblia. Hoy vamos a estudiar la Biblia como palabra de Dios. Lección número 1. Bien. Para empezar, la Biblia cubre miles de años de historia, de la historia humana. ¿Ya? Cubre miles de años de historia humana. Es decir, si te preguntan, a ver, ¿en qué fecha fue escrita la Biblia? Fue escrita en miles de años, ¿no? ¿Está bien? Desde Moisés hasta el Apocalipsis, hay, hermanos, muchos escritores que han ido apareciendo, ¿verdad? En el tiempo. Entonces no ha sido escrita de un solo tiro, como dijéramos, ¿no? Sino a través de miles de años. Fue escrita por más de 40 escritores. Imagínense, ¿ah? Más de 40 escritores. No fue una sola persona, Dios usó a más de 40 personas. No es una simple colección de escritos, sino todo un libro que posee una fascinante continuidad. Miren, hermanos, no se trata de libritos sueltos. La Biblia es un todo, escrito por muchos autores, pero es un todo. Es decir,
como que Dios lo juntó para que tenga una sola propuesta. Por eso nosotros decimos que la Biblia no tiene errores. A pesar que fue escrito en miles de años por autores diferentes, todo esto juntándolo, hace, hermanos, un solo libro. Por eso le llamamos la Biblia o las Sagradas Escrituras. Amén. Creo que la palabra más correcta sería las Sagradas Escrituras. Muy bien. Se llama Biblia, ¿no? Porque también justamente del griego, que es el idioma original, que significa pues libros o libro. Muy bien. Hay dos evidencias que demuestran la palabra de Dios, ¿ya? Uno, la evidencia interna. Estamos caminando, ¿no, hermana, conmigo? Sí. ¿No estás caminando conmigo? Sigue, por favor. Sí, uy, hermana, estamos lejos. Sigue. La otra que sigue. Ahí está. Sigue conmigo, por favor, hermano. Bien. La evidencia de la Biblia, que es la palabra de Dios, la evidencia interna. ¿Sí? ¿Qué consiste en la evidencia interna? Son los hechos hallados en la propia Biblia y la propia afirmación que la Biblia es de origen divino. Es decir, cuando usted va a la Escritura, cuando usted lee la Biblia misma, va a ir reconociendo por lo que allí dice que esta es palabra de Dios. Reitero, desde Génesis a Apocalipsis resaltan muchos pasajes de la Biblia que hace entender que esta escritura que usted y yo tenemos hoy en la mano fue hecha por el Señor o es de origen divino, ¿ya? Deuteronomio 6:6, ¿alguien lo puede leer? Ayúdeme con eso. Deuteronomio 6:6. Y luego todos buscamos Juan 2:22. Deuteronomio 6:6. Aquí encontré una agüita. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre Dios ha estado hablando, ¿ya? Esa es una evidencia interna. Dios siempre ha hablado y siempre ha estado hablando y los autores siempre han estado registrando lo que Dios ha dicho. Juan 2:22, por favor. Juan 2:22. Juan 2:22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, está hablando de Jesús, sus discípulos, ¿qué dice? Se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Interesante, hermanos, que el Señor Jesucristo había declarado cosas desde el Antiguo Testamento que ahora se estaban dando cumplimiento cuando Él estuvo entre nosotros. Hasta Jesús tomó la palabra de Dios como referencia a lo que Él enseñaba. Por eso decimos, existe esta evidencia interna. En la Escritura habla que Dios habla, dice que lo que Dios dice. En la Escritura menciona cosas que aún Jesús tomó del Antiguo Testamento y se vio el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Esta afirmación constante, tanto de escritores del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues nacen justamente lo que nosotros decimos que esta palabra fue inspirada por el Señor. Dios mismo la diseñó y la puso, hermanos, aquí en la Biblia, en la palabra que nosotros conocemos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Sí? Entonces la Biblia mismo habla de sí misma. Ahora, en cuanto a la evidencia externa, ¿no? La Biblia no solo afirma y reclama para sí ser palabra de Dios, sino que hay cantidad, hermanos, de afirmaciones y evidencias a través de la historia, ¿no? La misma escritura que tenemos, las investigaciones de tantas personas que se han dedicado a averiguar sobre esta palabra. Hay demasiada riqueza alrededor para demostrar de que esta es palabra
de Dios. Bien, continuamos. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, ayúdenme, hermanos, por favor, sería enriquecedor. En la parte que dice la continuidad de la Biblia, aunque fueron escritas por más de 40 autores que vivieron a lo largo de un periodo de más de 1600 años, interesante, ¿no? La Biblia es, no obstante, un libro y no una simple colección de 66 libros. ¿Por qué tratamos de defender esto? Porque eso se llama la unicidad, ¿no?, de la Escritura, ¿ya? La palabra es una sola, no son libros aislados, todos se corresponden el uno con el otro. Lo que escribieron algunos autores habla de lo que venía adelante, se corresponden, por eso es un solo libro, ¿ya? Por eso le llamamos la Biblia, no son libros sueltos. Amén. Y a pesar de que sus autores proceden de diversos lugares y situaciones de vida, por ejemplo, ¿qué autores había? Reyes. A ver, menciónenme un rey que escribió algo. Ya, David, está facilito, ¿no? Un campesino. Ya me olvidé, ¿quién era el campesino? Amós, ¿verdad? Amós era el campesino, un campesino, hermano. Filósofos. Alex, ¿qué más? ¿Ah? ¿No conocen a Alex en la Biblia? Están perdiendo ustedes acá. Un filósofo, un hombre de Estado. ¿Ah? En el Antiguo Testamento había gobernantes, si no me equivoco, ¿no? Pescadores, ya conocen, hermano, a Pedro, ¿no? A Juan. Médico, ¿quién era? Lucas. Había eruditos, poetas, agricultores, ¿no? Había gente, hermano, de diferentes culturas, diferentes experiencias de vida, ¿ya? Aún de carácter distinto. Dios utilizó a todos ellos para que, pues ahora los inspiró, ¿no? Sopló sobre ellos, bajo la guía de su Espíritu Santo, para que ellos puedan escribir. Quizás ellos pensaban que estaban escribiendo hechos que les ocurría a ellos, pero Dios todo lo juntó para traer esta revelación que es la palabra de Dios. Y lo curioso, hermano, que desde Génesis a Apocalipsis hay una continuidad en todo esto, ¿no? Hay una relación en todo lo que tenemos ahí. Muy bien. Inclusive hay una secuencia histórica. Ustedes, los que conocemos la Biblia, usted ve bien, ¿no? Génesis hasta Esther, casi es toda la historia, ¿verdad? ¿Sí? ¿También o no? De Génesis hasta Esther, casi pura historia continua, ¿cierto o no? ¿Ya? Y de repente aparece allí Salmos, Proverbios. Por ejemplo, si Proverbios lo escribió Salomón, usted mire que debería ser parte del libro de los Reyes, por ejemplo, donde está Salomón, ¿no? Pero toda esta parte histórica, hermanos, justamente tiene esta continuidad y puede ser constatado, obviamente, aún en la propia historia universal, porque también se habla desde la creación hasta lo que la Biblia habla del futuro. Interesante. Miren, hermanos, tal relato no tiene comparación en ningún lugar. Desde la creación, no hasta este tiempo, sino también está revelado lo que va a venir. Interesante. Todo ya está descrito en la Escritura gracias a los hombres que Dios utilizó, inspiró para que usted tengamos esta palabra. Entonces, ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Quién más que los cristianos que conocemos Biblia deberíamos tener claridad lo que está pasando, al menos en este tiempo? Algo de claridad deberíamos de tener, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos muy bien por la palabra que iban a venir tiempos difíciles como estos en todo el mundo. No hablo aquí de Perú desde la política, hablo a nivel global, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de que la maldad está creciendo, ¿verdad? Cuando dice la Escritura, y como en los días de Noé, ya nos da una referencia. ¿Qué hubo en los días de Noé? ¿Ah? Dice la Biblia que había una maldad, una corrupción creciente.
Entonces lo compara para este tiempo. Y usted sabe, hermano, que también la maldad ha crecido, pero agigantadamente. Entonces, la Escritura, hermano, tiene esta riqueza que nos habla desde cómo empezó el mundo, que para muchos es un interrogante todavía, y nos habla hasta lo que va a venir en el futuro. ¿Ah? Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque podemos aprender, hermano, mucho. Por eso a mí cuando se canta esa canción de, ¿cómo se llama? Pues Dios nos envió, ¿cómo se llama la canción? Porque Él vive, ¿no? ¿Ah? Ahí dice una frase, porque yo sé que el futuro es suyo. Es una frase interesante, hermano, porque tenemos que comprender, porque si Dios detalló la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que va a venir, porque Dios tiene hermanos, responsable en todo lo que va a suceder, sabe todo lo que va a pasar. Y es por eso que tenemos que tener la confianza en el Señor. Amén. Ahora, ¿qué hay en la Biblia? Por ejemplo, habla sobre Dios, ¿no? Sobre su naturaleza, es decir, ¿quién es Dios? ¿Qué otros temas toca la Biblia? El pecado es otro tema que toca la Biblia, dando a entender que la condición humana es pecaminosa. ¿Qué más toca? A ver, ahí está en la separata. ¿Sí? En la continuidad está, creo. En todo lo que era con la última parte. ¿Qué más habla? Del pecado, de Dios, la salvación. ¿Está bien? El programa y propósito de Dios para el mundo como un todo. Habla de Israel, habla de la iglesia. Miren, hermanos, cuántos temas Dios trata en la Escritura. Es por esta razón que deberíamos estar claros que Dios toma muchas enseñanzas. Es una fuente de riqueza, ¿ya? Para tener sabiduría y conocer todo el plan de Dios. Entonces yo estimo que el cristiano que lee la Escritura va a tener más claridad de todo lo que pasa en este tiempo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la Biblia te lo advierte. Inclusive te dibuja, te dice qué va a pasar más adelante. No habla de detalles, ¿no? Habla de generalidades, pero que ya nos advierte todo lo que va a pasar. También anticipa, presenta y exalta a la persona, pues, hermanos, de Jesucristo, ¿no? Tanto desde el Antiguo Testamento siempre se ha hablado de Dios. Miren, todas las veces que usted va a ver en la Biblia aparición de ángeles, en su mayoría refleja a Jesucristo. La mayoría de las veces que aparecen ángeles, Dios siempre ha estado en escena, o Jesucristo, ¿no? En este caso, siempre. Y también nos habla cuando Él iba a ser presentado, y ya cuando apareció se dio el cumplimiento de que venía Dios entre nosotros. ¿Cómo se realizó su plan? Dios estableció un plan, no fue nada improvisado, hermano. Que Cristo venga y que haya sucedido en su vida todo, aún la manera como fue crucificado, también ya estaba aún declarado en el Antiguo Testamento. Amén. Y la manera también como fue exaltado, como dice la Biblia, hasta lo sumo, o sea, lo máximo, cómo fue exaltado nuestro Señor Jesucristo. Y también nos habla, obviamente, pues, hermanos, de la tierra y de los cielos. Bien, algo que podamos compartir, hermanos. Veamos donde dice la extensión de la revelación bíblica. La Biblia es inextinguible, es decir, no perecerá. Cielos y tierras pasarán, ¿qué me dice? Mas mis palabras no pasarán. Ese es un punto importante. La Biblia, hermanos, como libro, quizás hasta puede prohibirse o perseguirse o quitarle a la gente las Biblias. Mire, yo le comparto algo, hermanos, ¿ya?
deberíamos de tener, antes nos decían así a nosotros los cristianos, algún día va a haber persecución, así como pasó en otros países, van a quemar las Biblias, pero usted tiene que tener la Biblia en su cabeza, ¿no? En su mente, en su corazón. Hay una película que a veces, lo pasa quizá algo continuo, ya me olvidé hasta el nombre ya, pero es ese actor Denzel Washington, un moreno, que sale en una especie de guerra final y él tenía portaba una Biblia que querían quitárselo, ¿no? El libro de Eli, bueno, algo así, no me acuerdo mucho el término, pero lo curioso es que querían quitarle, creo, la Biblia, que ese era el objetivo, ¿no?, que él tenía. La cosa, hermano, que en medio de todas las tramas, él llega a su destino, porque parece que como que el mundo se estaba acabando, necesitaba ese libro para revivir nuevamente la historia, y él llega a su destino y empieza a relatar nuevamente toda la Biblia, para que lo vuelvan a escribir y lo vuelvan a publicar, ¿no? Interesante esta apreciación, porque, hermano, siempre va a haber palabra en la vida de las personas. Por eso yo te animo, hermano, ¿no? Como cultura cristiana propia, memorice textos de la Biblia. Espero que a nuestros niños lo sigan haciendo memorizar textos de la Biblia, ¿no? Muy bien. Revela los más diminutos detalles del plan y propósito de Dios. Todo está bien detallado. Hermano, le hago una pregunta. Si está bien detallado, ¿por qué el diablo no se enteró, ¿no?, de lo que Jesús iba a hacer? Si en el Antiguo Testamento lo decía. A ver, amigo, ayúdame. ¿Por qué el diablo no se enteró de todo lo que estaba escrito acerca de lo que Jesús iba a hacer por nosotros? Una pregunta que quizás pueda ayudarnos un poco a reflexionar, ¿no? Pero eran misterios, que usa el término de la Escritura, hermanos, que iban a ser revelados en el tiempo. Por eso algunos llegaron a sorprenderse de que todo lo que pasaba con Jesús se llegó al cumplimiento de eso. Muy bien. Aunque muchos de los libros de ley fueron escritos en los comienzos del conocimiento humano, en una época en que sus autores ignoraban por completo los modernos descubrimientos, lo que ellos escribieron, sin embargo, no ha sido nunca contradicho por posteriores descubrimientos y los antiguos escritos de la Escritura. Miren, hermanos, a pesar de que ellos escribieron bajo su contexto, su llamado, lo que tenían allí, esta palabra llegó a ser tan clara en el tiempo que no se pudo contradecir lo que ellos escribieron. Cuando usted lea, por ejemplo, y a mí muchas veces me llama la atención Isaías 53, que habla de el sacrificio de Jesús, hermano, tiene una serie de detalles tan ricos, conociendo la historia ya, ¿no? Ahora que conozco la historia, ¿qué dice todo el Nuevo Testamento del sacrificio de Jesús? Conociendo eso y leyendo Isaías 53, una joya, hermano. Qué detalles sobre su sacrificio, lo que le pasó, después cuando resucitó, lo que él sintió y toda la victoria que hubo al respecto. Pero qué detalles tan impresionantes, hermano. Más allá de los otros registros de la Escritura, ¿no? Muy bien. Ahora, la Biblia, como palabra de Dios, ha sido escrita y publicada en muchos idiomas, lenguas diferentes culturas. Ustedes conocen a Yalmar Mendoza, el pastor que está en Iquitos, lo conocen, ¿no? Él, por ejemplo, estuvo en una tribu de Venezuela, ¿ya? Su trabajo de él era relacionarse con la gente de la tribu, escuchar su lenguaje, sus sonidos y construir una escritura, porque ellos no tenían escritura, obviamente menos una Biblia. Porque el propósito de muchos cristianos que invierten en eso es que cada ser humano tenga una Biblia en su propio idioma. Y si no existe una escritura,
los misioneros cristianos se han dedicado a vivir entre ellos y a construir una escritura. Qué interesante. Y el pastor y hermano que ustedes lo conocen, o varios lo conocen a él, ese era su trabajo. Interesante, ¿no? Ustedes se imaginan escuchar, yo he estudiado, hermano, lenguaje, bueno, como profesor, y de verdad que aprender, cuando te enseñan los sonidos diferentes, aprendes a diversos sonidos de tal país, tal región, tal modismo, de tal zona, es una belleza, hermano, saber escuchar los sonidos que emitimos en cada región, ¿no? Y tiene su forma de escribir inclusive, ya tiene su forma, cómo se escribe, los sonidos de la gente. Y bueno, ¿qué ha hecho, hermanos, la iglesia cristiana a lo largo de la historia? Justamente, hermano, dedicarse a conseguir el idioma, el lenguaje, escribir una Biblia y que le dé alcance a todo lugar. En la selva justamente está, creo que se llama el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Y son gente que se dedica, como les digo, van a una tribu desconocida que no tiene idioma, no tiene lenguaje. Viven entre ellos, aprenden sus sonidos, aprenden a construir unas letras y a escribir hasta hacer una propia Biblia, ¿no? En su lenguaje. ¡Qué bendición, hermano! ¿Ah? ¿Y todo por qué? Para que la palabra de Dios llegue a sus vidas. ¡Qué tremendo!, ¿no? Inclusive la Biblia fue, hermano, de los primeros libros escritos cuando empezó ya la imprenta. ¿Ah? Y hasta ahora pues sigue siendo esta base sobre Dios, sobre la moralidad. ¿Qué contiene la Biblia? Ahí donde dice abajo el contenido de la Biblia, ¿no? Ya estamos, bueno, acabando. ¿Qué contiene? Describe la eternidad en el pasado, incluyendo la creación antes de que el hombre existiera. Miren, hermanos, cuando vamos a la Biblia, vamos a descubrir, ¿no?, todo lo que Dios tenía ya anticipadamente. Habla de la naturaleza y la obra de Dios. Cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Hay muchas profecías bíblicas, obviamente, que se manifiesta el plan o el programa divino para el mundo. Como les decía hace unos instantes, hermano, no ha sido escrito por escribir y dice cosas por hablar. Hay un plan de Dios descrito en la Biblia desde Génesis hacia adelante, ¿ya? Tanto para su pueblo como para la iglesia. Y obviamente habla pues también de la eternidad. Cuando usted se preocupa en querer conocer más del pueblo de Dios, que es Israel, usted va a descubrir muchas verdades. Cuando usted quiere descubrir lo que es de la iglesia, ahí está la escritura, hermano. Hay que, ahora como un paréntesis, hay que tener cuidado. No es lo mismo la iglesia y el pueblo de Israel, ¿ya? Hay cosas que Dios ha establecido para su iglesia. Israel tiene su forma, su cultura, su manera. Por eso, ¿sabes?, pretender imitar lo que hace Israel no tiene, hermano, sustento en la escritura, ¿ya? Hay que tener cuidado también con eso. Muy bien, sigamos. La Biblia como literatura. ¿Sí? ¿Lo tiene? La parte de abajo, página 4. Considerada como una obra literaria. ¿Está bien? ¿Qué contiene? Historia. Hay mucha historia ahí. Profecía. Por ejemplo, la poesía, hermano. Mucha riqueza poética. Salmos, ¿no? Cantares. Hay mucha riqueza poética. Hay drama. Hay relatos de amor. Hay guerra. Hay filosofía. No, todas estas verdades están, hermano, contenidas en la escritura. Por eso cuando usted lea, escúcheme esto, usted si lee Salmos, tiene que entender que muchas han sido escritas como poesía, y la poesía es simbólica en su mayoría, ¿ya?
Pues hay que tratar también de entender un poco el que escribe. Otros son más narrativos, como una historia. Es más fácil comprender para nosotros, ¿no? Porque tal como describe, es como dice. En cambio, en poesía tiene a veces muchos símbolos. Y hay que tratar de entender la parte simbólica. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Yo les digo algo, hermano. Usted cuando va a leer la Biblia, ore al Señor. Y la Biblia que dice, la palabra que dice, que uno puede revelar su palabra. Usted va a aprender a ejercitar su mente con la palabra. Y en el mismo Espíritu Santo, como compartí el domingo, que hace sabio aún al más sencillo, puede llegar a comprender todas estas verdades profundas. Pero si es una poesía o a veces las profecías son un poco confusas. Obviamente hay parte de historia, hay parte de entender un poco el contexto cultural, por qué hablaban así. La Biblia tiene muchas cosas, hermanos, que necesitamos entender el contexto cultural. No para eso estamos los que enseñamos, podemos facilitar un poco eso. Pero sí es necesario que usted entienda que la Biblia tiene toda esa riqueza, ¿ya? Y hay que aprovecharla, hermano. Hay que aprovecharla. Yo tengo un libro allí sobre el tema de cultura, usos y costumbres de las tierras bíblicas. Es bonito aprender, por ejemplo, cómo eran sus casas. ¿Serán iguales que las casas de ese tiempo? Totalmente diferentes, ¿no? Pues sí tenía su terrado, techito y todo eso, pero obviamente no estos materiales. Por eso pudieron por ahí meter al paralítico, ¿verdad? Tenían sus propias costumbres. La hospitalidad ahí era diferente que acá y tenían las puertas abiertas, hermano. Pues de repente personajes que aparecían allí donde no estaban invitados, ¿no? Salvo en el tema de reinado, que tenían todo especificado. Tenían costumbres para comer, qué tipo de comer tenían, de qué vivían, qué tipo de trabajos hacían, cómo ellos hacían para viajar de un sitio a otro. Todo eso, hermanos, tenían su ropa, inclusive, ¿no? Cómo ellos andaban. Todo eso está nutrido en la Escritura. Y es por eso conocer un poco la cultura bíblica te ayuda a ti a conocer un poco también la misma Escritura, ¿ya? La misma Escritura. Estaba estos días escuchando a uno que me llamó un poco la atención, la explicación de lo que dice. A ver, espero que no se me diga, pastor, así no es, no estoy llamando a discusión, sino me dio curiosidad lo que dijo. Cuando dice la mujer calla en la congregación, ¿no? Eso es lo que a veces se usa, que la mujer no enseña, no predica. De acuerdo a esta persona que estaba tratando de explicar un poco de cultura de aquel entonces, decía, las mujeres por el diseño de la sociedad, ellas no estudiaban, ¿no? Eran personas que no tenían la capacidad o la autorización, qué sé yo, para que puedan estudiar. Y como las reuniones eran, no como ahorita, pues un culto y todo eso, siempre se reunían en una casa y hablaban, entonces ellas también preguntaban, pero como no tenían la suficiencia base de los hombres que sí se dedicaban a estudiar, decían, mejor pregúntale a tu esposo en casa, ¿no? Que más o menos bajo esa figura. Por eso algunos saludos dicen que ahí no tiene nada que ver con el tema del culto, ¿entiendes? Otros pueden opinar otra cosa, pero que quiero poner en su corazón. Es muy importante entender el tema de la cultura. De acuerdo a la cultura es cómo piensa, cómo actúa. Es como que usted conozca a alguien de otro país, ¿no? Y usted dice, oye, ¿por qué actúa de esa manera? Posiblemente para usted está mal y para él está bien. Es propio de su cultura. ¿Se entiende, verdad? De igual manera en la Biblia, hermano, hay mucha riqueza cultural, tanto del pueblo de Dios, cuando empezaron a predicar en naciones que no eran judías, ¿no? Como Tesalónica, Éfeso, la cultura era totalmente diferente, y cómo el evangelio fue impactando en medio de esa cultura. Entonces tenemos que entender, hermano, que hay mucha riqueza al respecto.